Adulto mayor por Radio Miraflores Televisión. En esta segunda parte dedicada al ictus o infarto, accidente cerebrovascular, tengo a la doctora Mónica Parra Otárola, médico rehabilitadora, miembro del Comité Nacional de Rehabilitación de Salud y el jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Castilla de Salud y médico rehabilitadora de la Clínica San Pablo. Mónica, bienvenida y muchas gracias por venir. Buenas noches. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu especialidad, medicina física y rehabilitación? Es bueno, existe mucha confusión en cuanto al nombre. Algunos nos dicen médicas fisioterapistas, lo cual es un error, ¿no? Antiguamente se llamaba medicina física y rehabilitación. Últimamente, así como en San Marcos, que hemos hecho el posgrado, el título sale como médico rehabilitador, como lo has dicho ya tú. ¿Por qué? Porque es un término más amplio. Antiguamente la rehabilitación era solo física, entonces todo era médico físico, terapista físico o fisioterapista. En cambio la rehabilitación, como es integral, es física, ocupacional, abarca el área del lenguaje y ahora, como ya te voy a decir, el enfoque es inclusive social, más amplio, ¿no? Entonces, el término que engloba todo es médico rehabilitador, ¿no? Esa es la especialidad. Muy bien. Y cuéntanos al público por qué escogiste esta especialidad. Bueno, siendo todavía estudiantes, ¿no? Tengo una sobrina que nació con mielomeningocele e hidrocefalia y he vivido en carne propia las bondades de la rehabilitación, ¿no? Cómo la rehabilitación cambió la vida de mi propia sobrina y eso ha sido bastante importante en cuanto a mi decisión de esta especialidad, ¿no? Hoy día estamos conversando sobre los ictus. Hemos visto que es una enfermedad muy frecuente, es la primera causa de mortalidad en el mundo, la primera causa de discapacidad en el mundo y la tercera de mortalidad. Es muy frecuente y muy importante. Básicamente la orientación está en la prevención, pero cuando ya se da el infarto cerebral, el ictus, y el paciente tiene el diagnóstico, ¿en qué momento se debe hacer la rehabilitación? Sí, es importante esta pregunta, porque antiguamente, tú sabes, la rehabilitación era la última etapa, ¿no? Se esperaba mucho, y esto, ¿a qué conllevaba? A que ya el paciente nos llegaba a nosotros con las secuelas muy severas y difíciles, hay veces, de poder corregir. En cambio ahora, a nivel mundial, ¿no? Los que trabajamos en hospitales y tenemos acceso a pacientes agudos, desde las 24 horas de sucedido el evento, una vez estabilizado el paciente, entramos nosotros a empezar la rehabilitación. O sea, la pueden hacer incluso en la emergencia. Las áreas de... Antes que suba a piso. Inclusive en Castilla. Yo tengo el paciente que entró a emergencia e inmediatamente nosotros estamos entrando a ver, de acuerdo al tipo de daño que tenga, que vamos a trabajar. O sea, cuanto más temprana sea la rehabilitación, como te digo, en la literatura se dice desde 24 hasta 72 horas. Qué importante, o sea, porque se puede perder tiempo, ¿no? El paciente Claro, o sea, cuanto más tardía se inicie la terapia, las diferentes terapias, la recuperación es un poco más lenta. ¿Y qué tipo de terapias de rehabilitación se ofrece al enfermo? Como te dije al inicio, la rehabilitación es muy, muy grande. Sí, pero ahora sí puede desarrollarnos un poquito cada una. Depende del lugar, la localización de la lesión, que es la que nos va a dar qué tipo de déficit tiene el paciente. Si es motor, si es sensitivo, si es sensorial, si tiene un problema de lenguaje, o muchas veces van asociadas a problemas de deglución. Por eso nosotros trabajamos con terapistas de lenguaje, a veces desde como te digo, 24 o 48 horas, no porque queremos que el paciente hable inmediatamente, sino por el problema de deglución. Tenemos pacientes que tienen problemas de deglución, entonces a ellos tempranamente, para irlos pasarlos a vía oral, nos piden que le trabajemos eso. Y como te digo, va a depender. Si el problema es de déficit motor, empezamos con todo lo que es físico, ¿no? Si es problema de, como te digo, de deglución, eso trabajamos con el lenguaje.
si es un problema sensorial, vamos trabajando con terapia ocupacional, ¿no? Vamos enfocando, o sea, nosotros trabajamos con todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, de acuerdo, o sea, por eso es que primero entra el médico, ¿no? Entra el médico que habla ya sea con el neurólogo de cabecera o el médico que lo esté tratando, ¿no? Porque en el adulto mayor el paciente es pluripatológico. O sea, no tiene una sola enfermedad. Así o sea, es, no, o sea, yo cuando hice la residencia, hice un estudio justamente sobre la localización del daño tomográfico y la capacidad funcional, si había alguna correlación. No existe correlación, o sea, yo encontré que no era significativa. Entonces, es importante que el manejo sea muy de la mano con el médico de cabecera. ¿Por qué? Porque, como te digo, o sea, el paciente adulto mayor tiene diabetes, tiene hipertensión, entonces, algunas veces, antiguamente, cuando no había el geriatra, entonces teníamos que hablar con el cardiólogo, con el neurólogo, hacíamos junta médica, inclusive en el Almenara, para poder decidir cómo empezar. ¿Por qué? Por ejemplo, si tienes un paciente que está anémico, severo, por una insuficiencia renal y todo, venía algún neurólogo o alguien que desconocía el resto de enfermedades del paciente, porque algunos a veces ven su propia especialidad y no lo ven integralmente. Entonces me decía, doctora, ya quiero que lo siente, ya quiero que lo pague. Entonces yo le digo, perdón, tiene 4 de hemoglobina, tiene 5 de hemoglobina, no lo puedo mover. Eso sería el manejo de los factores de riesgo. No, del momento de compensarlo al paciente. Entonces es importante el trabajo en equipo. Concomitantes, ¿no? Con todos los especialistas cuyas enfermedades tenga el paciente, ¿no? Aparte, ya nosotros como especialistas, ¿no? Y la terapia de un enfermo que ha tenido un infarto cerebral, un ictus, ¿se realiza en la cama o puede bajar al servicio de medicina física? Como te digo, depende en qué estaría si está y también del grado de la lesión, pues, ¿no? Hay pacientes completamente comprometidos que obviamente, por eso es que va el médico y decide, ¿no? El paciente puede ser llevado a piso, puede sentarse, puede ser trasladado o no. Está con ventilador, está con otras cosas. Claro, entonces, por eso es que en la interconsulta vamos y vemos la condición del paciente. Si el paciente está estable, se le lleva al servicio. Si no está estable, solamente en su cama. Y el alta médica debería continuar, lógicamente, con las terapias, con todas las terapias. Sí. La ocupacional, la física, la de lenguaje. Como te digo, o sea, cada paciente es único. Cada paciente tiene un plan de tratamiento, unas metas, por eso que en cada paciente vemos qué vamos a usar. Ahora, al alta siempre es necesario continuar en forma ambulatoria, no hay un tiempo específico. Eso iba a preguntar. Cada paciente es único, como te digo. Muchos de los problemas que tenemos es que los pacientes entran en depresión, y por más que tomen sus medicamentos, este factor emocional, por eso trabajamos también con psicólogo, o sea, el psicólogo tiene que ayudarnos en esa parte, tienden, o sea, el peligro es que hagan un segundo evento. Entonces, tú estás yendo bien, tú ya estás para darle el alta y de pronto te hacen un segundo evento. Por eso es importante irlo viendo, ¿no? Para además involucrar a la familia. ¿Por qué? Porque este paciente en casa, si la familia no se involucró en el tratamiento o desconoce en qué tiene que apoyar al familiar, si él viene 1 o 2 veces a la semana a la terapia, no es nada. Mucho nosotros, el 50% del tratamiento es trabajado con la familia. Es decir, las tareas que aprende en el centro de rehabilitación las tiene que continuar en la casa con el soporte de la familia. Es muy importante y en su medio, porque qué bonito, yo vengo a un servicio, qué lindo, con todo, con mis aparatitos, todo. Voy a mi casa donde tengo una silla, una camita así y nada más. Y vengo solo 2 horas. O sea, ¿voy a rehabilitar a ese paciente? Eso es importante. La doctora, vamos a tener un primer corte con zona geriátrica del espacio del adulto mayor. Estamos con la doctora Mónica Parra, médica rehabilitadora. Volvemos.
zona geriátrica del espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión. Estamos en la noche del ictus y en esta oportunidad con la doctora Mónica Parra, médica rehabilitadora. Mónica, estábamos hablando de la importancia de la familia. La familia tiene que involucrarse en la enfermedad de su familiar y debe de continuar las terapias. En general, ¿cuántas veces a la semana se debe de hacer las terapias? ¿Cuál es lo ideal para que nuestro paciente recupere la máxima función que ha perdido por esta enfermedad? Mira, igual que en la prescripción de la terapia, es una cuestión muy personal. O sea, cada paciente igual es único. Así es. O sea, tengo pacientes que van muy bien con una vez a la semana, otros que necesitan 2, otros que necesitan 3. No te podría decir que todos tienen que ir 1 o 2 veces. Va a depender del paciente. No, pero esa es la terapia en el centro y en la casa. No, en la casa es diario. En la casa se le modifica, inclusive se le hace adaptaciones en el hogar. Te decía que una de las fortalezas de salud es que tenemos el PADOMI, que es Programa de Atención Domiciliaria, donde los licenciados van al domicilio y le enseñan qué adaptaciones tienen que tener, inclusive empezando desde el baño, desde la cama, o sea, qué cosas tiene que hacer, porque nuestra meta es lograr la mayor independencia posible. Claro, ese es el objetivo. El objetivo es ese, o sea, el paciente llega, bueno, con todo, obviamente, con toda la depresión, ¿no? Y la falta de voluntad, inclusive de salir adelante, porque realmente es una enfermedad que a cualquiera lo lleva al piso, ¿no? Existen las barreras arquitectónicas y las ayudas, ¿no? Entonces hay que tratar de eliminar las barreras arquitectónicas para que el ambiente de nuestro paciente sea lo más amigable. Principalmente en el hogar. Y crear ayudas en la ducha. Claro, inclusive el terapeuta ocupacional, por eso te decía, nosotros en el adulto mayor trabajamos más con el terapeuta ocupacional, porque él hasta le fabrica aditamentos para poder subirse el cierre, para botonarse, para comer, para cepillarse. A eso le llamamos nosotros actividades de la vida diaria. Es básico que pueda lavarse, que pueda comer solo, que pueda vestirse solo, ¿no? Claro, la idea es que el adulto mayor o cualquier persona vuelva a ser lo más independiente posible. Pero más el adulto mayor. ¿Por qué? Porque en el niño va aprendiendo y se va adaptando. En cambio, el adulto mayor que fue independiente y de pronto perder todo, le es mucho más difícil adaptarse a que no pueda ser independiente. Y en esas pequeñas cosas, ponte también en su lugar, que no puedas ni lavarte la cara, ni cepillarte, ni comer solo, que alguien te dé de comer, es traumático. Entonces, eso es lo primero que nosotros empezamos a trabajar y es una de nuestras primeras metas, ¿no? Tú has hablado de actividades de la vida diaria. Nosotros los geriatras utilizamos algunas escalas y herramientas para medir actividades de la vida diaria, la escala de CAT, de Bartel. ¿Ustedes tienen en tu especialidad alguna escala o algún sistema de clasificación? Sí, mira, escalas hay muchas, como tú bien lo has dicho. Dentro de salud, la que es salud y también la Clínica San Pablo se está estandarizando es la de Bartel, ¿no? Bartel. Sí, pero a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha creado una clasificación, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y de la Salud, ¿no? El CIF, conocido CIF. Nosotros ya como país estamos siendo instruidos por la OPS hace 5 años más o menos. Salud está trabajando activamente para difundir esta clasificación que es más o menos como el CIE-10 para las enfermedades, es el CIF para nosotros para lo que es discapacidad. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Es una clasificación que tiene un enfoque integral. O sea, es la persona con sus limitaciones, sus deficiencias y cómo se desarrolla dentro de su entorno, ya sea familiar y social. O sea, no es solo el paciente y su enfermedad, sino tiene un informe bio, psicosocial. Claro, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Porque tú puedes, por ejemplo, inclusive hemos visto personas que solamente por la edad, que es uno de los factores que toma en consideración el CIF, o sea, el CIF toma en consideración estructura,
función, actividades y participación y el medio ambiente, el entorno. ¿Ya? Dentro del entorno también considera los factores personales, como la edad. Entonces, a muchas personas, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Mi mamá tiene 84 años. Mis hermanos dicen, uy, no, que no haga nada, ya no la sacan. Entonces, ella no tiene ninguna enfermedad. No, es que ya está mayor. No. Entonces, por eso, la familia, o sea, ella no tiene discapacidad. No hay una enfermedad que le esté produciendo. ¿Quién la está discapacitando? La familia, el entorno. Una cosa es papá, la mamá engreírlo, pero otra cosa, pero no a los extremos. La persona tiene que ser independiente, comer solo, bañarse solo y salir a la calle solo. Si no puede estar solo con alguien, pero con salir. Pero dejarle que él lo haga. No decir, no puedes. Qué buen mensaje, no qué buen mensaje, porque eso lo hace mucha gente sobreprotectora, ¿no? Ya no barra, no haga nada, pero la viejita quiere pues lavar su calzón, quiere hacer algo que lo haga, ¿no? Y continuando sobre el rol de la familia, es importante que, si bien es cierto, quieren a su familia, no llegar al extremo de la sobreprotección, ¿no? De discapacitarlo. O sea, los llegan a discapacitar. O sea, el paciente está muy bien, pero la familia lo discapacita. Ok, entonces al adulto mayor que puede realizar sus cosas, que le realice. Incentivarlo, motivarlo, porque cuando el problema de la edad es que cuando dejas de hacer las cosas, desaprendes. Al contrario, hay que darle, si es cierto, darle hay una ayuda, por ejemplo, si ya no puede caminar bien, darle un bastón, si hay que acomodar los baños con agarradores, ¿no? Acondicionarle, darle las facilidades, pero que lo pueda hacer solo. Una mala costumbre que veo es de que venden bastones, agarradores, y la gente los compra como quien compra un pantalón. Eso es indicado por un profesional. ¿Por qué? Yendo solamente un ejemplo, ¿no? El bastón. Si el bastón yo no lo mido porque hay que medir la altura exacta, en lugar de ser una ayuda, al contrario me hace daño, porque si está muy corto, encorvo y malogro la columna. Si está muy alto, malogro el codo, el hombro. Entonces, Miren la importancia de no comprar bastones, cómprenlo, pero luego que un especialista lo haya indicado, porque no es cuestión prescripción médica. El más bonito, el más elegante, no, tiene que ser por prescripción médica. Mónica, me mandó el tiempo, pero antes de terminar, un mensaje final a la familia, a tus pacientes, a los enfermos que han tenido un ictus. Ya. El mensaje es de que tienen que involucrarse toda la familia o las personas que vivan con el paciente y seguir las indicaciones del médico. Sería bueno que no abandonen los tratamientos. ¿Por qué? Porque esto conlleva, y ya lo vemos en las estadísticas, a la recaída y como ya lo dijo también, la muerte del paciente muchas veces, ¿no? O sea, no es un problema fácil de manejar, es un problema delicado, que ya el paciente se salvó de morir, entonces no hay que ponerlo en riesgo solamente por abandonar el tratamiento. Y evitar que adquiera otro ictus, un ¿no? segundo evento. Ese problema es prevenir un segundo evento. Muy bien, ha sido antes, muchísimas gracias. Si te quisieran localizar alguna clínica, algún teléfono para que la gente se ponga en contacto contigo. Mi correo, mparraotarola@yahoo.com. ¿Puedes repetirlo? mparraotarola@yahoo.com. Estuvo con nosotros la doctora Mónica Parra Otárola, médico rehabilitadora, quien nos conversó sobre la rehabilitación en el ictus, en zona geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores. Nos vemos en una segunda oportunidad. Gracias. Gracias.